Cuando mi padre falleció, dejó toda su herencia, la empresa, la casa, las tierras, a mi hermano menor. En cuanto a mí, el hijo ilegítimo visto siempre como un extraño, solo me dejó una vieja camioneta que guardaba en el garaje. Al principio pensé que era la ofensa final, pero cuando revisé los datos del GPS del vehículo, descubrí que mi padre lo conducía con frecuencia hacia una zona remota en las montañas. El mismo día, a la misma hora, durante años. No entendía que podía haberlo llevado a guardar semejante secreto, hasta que seguí esas coordenadas y descubrí una verdad que me heló la sangre. Mi nombre es Apollo Bennett. Tengo 29 años y vivo solo en un pequeño apartamento alquilado, en el corazón de Riefield, Colorado. El lugar no tiene nada especial, una sala diminuta, una cocina anticuada y una cama individual junto a la ventana, pero para mí es un espacio donde puedo respirar. Donde no tengo que soportar miradas frías ni palabras tan filosas como cuchillos. Trabajo en Charlie's Auto Repair Shop, un pequeño taller al final de la calle principal, donde el olor a aceite y el golpeteo metálico son mis compañeros diarios. No es un trabajo glamuroso, pero mantiene mi mente despejada, mis manos ocupadas y mi corazón lejos de las viejas heridas. Soy el hijo ilegítimo de Avery Bennett, mi madre, fruto de su primer matrimonio. Llevo su apellido, un apellido del que siempre me sentí orgulloso, aunque muchas veces me haya valido miradas curiosas. De mi padre biológico sé muy poco. Solo lo que mi madre me contó alguna vez, que se marchó cuando yo era tan pequeño que ni siquiera recuerdo su rostro. Quizá por eso crecí sintiéndome como una pieza fuera de lugar en el rompecabezas familiar. Cuando mi madre se casó con Pedro Morales, creí que las cosas cambiarían. De niño soñaba con tener un hogar completo, pero esa ilusión se evaporó pronto, como una gota de agua sobre piedra caliente. Pedro Morales, mi padrastro, un hombre de 61 años y ascendencia latinoamericana, era para mí como un muro de piedra. Alto, de voz grave y pesada, siempre irradiaba la autoridad de un patriarca. Valoraba la sangre y los linajes casi de manera obsesiva. Nuestra familia estaba compuesta por 4 personas. Mi madre, Pedro, mi medio hermano Hugo y yo vivíamos en una casa de 2 pisos en las afueras de Riefield. Era un hogar hermoso, con una cerca blanca, un jardín verde y un amplio garaje lleno de camionetas que Pedro llamaba con orgullo el legado familiar. Era dueño de Morales Logistics, una pequeña empresa de transporte heredada de su padre. Para él, la compañía no era solo un negocio, era un símbolo de honor, el orgullo del linaje Morales. Hablaba de ella con pasión encendida cada vez que el tema surgía. Y hablaba de Hugo, su hijo dorado, con los ojos brillantes, convencido de que él continuaría el legado familiar. En cambio, yo era el parásito, como me llamó una vez en un arranque de ira. No lo culpo del todo, aprendí a aceptar que no pertenecía a su mundo, aunque, en el fondo, todavía me dolía la forma en que me miraba, como si fuera un extraño sentado en su mesa. Mi madre, Avery, es una mujer bondadosa, aunque la vida la ha desgastado. A sus 58 años conserva la dulzura de siempre, pero en sus ojos se percibe un cansancio profundo. Solía ser fuerte, lo sé por las historias que me contó de cuando me crió sola antes de conocer a Pedro, pero su matrimonio la cambió. Nos ama tanto a Hugo como a mí, pero las injusticias dentro de la casa, el favoritismo de Pedro, la forma en que consentía a su hijo y me ignoraba a mí, la hicieron elegir el silencio y la entiendo. Tiene miedo de que, si alza la voz, todo se derrumbe. Ella siempre ha sido el puente entre Pedro y yo, aunque ese puente parece tan frágil como un hilo a punto de romperse. Hugo, mi hermano menor, tiene 4 años menos que yo, es el hijo que Pedro siempre presumía. Mimado, confiado, a veces ingenuo, trabaja en Morales Logistics, encargado de tareas importantes, aunque sé que aún no está preparado para dirigir toda la empresa. No lo considero una mala persona, pero su actitud condescendiente, esa forma de mirarme como si yo fuera un intruso que no pertenece al apellido Morales, me obliga a mantener la distancia. Una vez lo escuché bromear con sus amigos, llamándome el hermano no oficial. Él rió a carcajadas, y yo simplemente me di la vuelta, sintiendo como una daga invisible se me clavaba en el pecho. Aunque ahora vivo solo, visito a mi madre los fines de semana. Ella siempre me recibe con un abrazo fuerte y una sonrisa cansada. Pedro, en cambio, sigue igual, serio, distante, inmutable. No me quejo, llevo una vida disciplinada, trabajo duro y conservo mi dignidad. No necesito la aprobación de Pedro, pero no puedo negar que haber crecido sin el amor de un padre dejó en mí una herida profunda. No grita, no arde, solo permanece ahí,
como una pequeña llama que nunca se apaga. He aprendido a vivir en silencio, no porque no tenga nada que decir, sino porque temo que mis palabras lastimen a mi madre, la única persona que siempre me ha querido sin condiciones. En las últimas semanas, durante mis visitas, noté que Pedro ya no era el mismo, el hombre que antes organizaba fiestas, invitando a sus amigos para beber y presumir su empresa, ahora estaba apagado. Mi madre me contó que se quejaba de dolores en el pecho, de falta de aire, y que a veces se sentía tan débil que debía sentarse a mitad del trabajo. Una tarde lo vi en el porche, en silencio, mirando la carretera que llevaba al pueblo. Sus ojos, antes tan firmes, parecían nublados, como si ocultaran una inquietud que no podía mostrar. No pregunté mucho, pero por las pocas cosas que mi madre comentó, supe que había ido varias veces al hospital. Un día, al pasar por su despacho, vi un informe médico sobre el escritorio. En letras grandes decía «Enfermedad coronaria crónica». Debajo, las notas del médico: signos de isquemia miocárdica, arritmia leve, evitar el estrés, alto riesgo de infarto. Me quedé inmóvil. Sentí como si una piedra enorme me aplastara el pecho. No era cercano a Pedro, pero era parte de la vida de mi madre. Si él llegaba a faltar, ¿qué sería de ella? Y Hugo, con toda su confianza y ambición, ¿sería capaz de sostenerlo todo? Pedro evitaba hablar de su enfermedad. Lo entendía. Era un hombre acostumbrado a tener el control absoluto, del dinero, del trabajo y de cada decisión en casa. Admitir debilidad, para él, era como rendirse. Pero el silencio no podía ocultar la verdad. Podía sufrir un derrame en cualquier momento. Y entonces noté una nueva obsesión en él: la herencia. Cada vez que lo visitaba, hablaba de Morales Logistics como si fuera su propia sangre. Hablaba de Hugo con orgullo, llamándolo el heredero, el orgullo del linaje Morales. No me sorprendía. Pedro nunca me había visto como un hijo. Yo era Apolo Bennett, no Apolo Morales. No tenía la sangre que él veneraba. Pero cada vez que mencionaba esas palabras, legado, sangre, herencia, sentía que una vieja herida volvía a sangrar, por más que me repitiera que ya no me importaba. Y entonces, una noche, todo cambió para siempre. Ese día, recibí un mensaje de mi madre pidiéndome que fuera a cenar. No me entusiasmaban esas reuniones familiares. Siempre era lo mismo: Pedro hablando de la empresa, Hugo riendo alto y yo deseando terminar pronto para marcharme. Pero por mi madre, fui. Cuando llegué a la casa de 2 pisos en Riefield, el olor a carne asada y el suave ritmo de música latina de un viejo altavoz me dieron la bienvenida. Mi madre me abrazó, sonriendo, aunque en sus ojos vi cansancio, como si se esforzara por mantener unida una pieza que estaba a punto de romperse. Nos sentamos a la mesa. Pedro, como siempre, en la cabecera. Su rostro lucía más delgado, pero su porte seguía imponente. Hugo, a su derecha, hablaba emocionado sobre un nuevo contrato de la empresa. Mi madre, frente a mí, servía los platos sin dejar de mirarlo de reojo, nerviosa. Yo comía en silencio, intentando ignorar esa sensación de no pertenecer que me subía por el pecho como un peso invisible. De pronto, Pedro dejó el tenedor sobre el plato, se aclaró la garganta y el silencio se adueñó del comedor. «Tengo que decir algo», empezó, con voz grave y pausada. «Mi tiempo puede que no sea largo». Levanté la vista. Mi corazón se aceleró. Mi madre se quedó inmóvil, pálida. Hugo lo miraba sin comprender, entre preocupado e incrédulo. Un escalofrío me recorrió la espalda. Pedro continuó: «No es nada grave, solo que debo dejar las cosas en orden antes de que sea demasiado tarde. Quiero hablar del heredero de mi legado». Su voz se volvió más firme, como si ya hubiera ensayado cada palabra. «Mis bienes, incluyendo mis acciones en Morales Logistics, mis inversiones y las propiedades, todo será para Hugo. Él se encargará de mantener el honor de la familia». Luego miró a mi madre. «Avery, tú tendrás una cuenta de ahorros y el derecho a administrar la casa». Y entonces me miró a mí, por primera vez esa noche. «Apolo, te dejo la camioneta vieja, la que ha estado conmigo más de 40 años». El aire pareció solidificarse. Nadie habló, solo se oía el tic-tac del reloj en la pared. Mi madre bajó la mirada, los puños cerrados, los labios apretados, queriendo hablar, pero sin atreverse. Hugo parecía incómodo. Sus ojos iban de su padre a mí, como si entendiera la injusticia, pero no se atreviera a decir nada. Yo me quedé inmóvil. Por fuera tranquilo,
Por dentro en tormenta la vieja camioneta, eso era lo que valía para él, una reliquia usada, justo como me veía a mí, algo prescindible. No sentí rabia, estaba acostumbrado a ser el sobrante, pero dolía como una herida vieja que vuelve a abrirse. Recordé mi infancia, tenía 7 años cuando dibujé una tarjeta de cumpleaños que decía papá con letras torcidas, esperando verlo sonreír. Solo la miró y murmuró, «No me llames así». A los 12, intenté ayudarlo a arreglar un motor, me gritó por meterme en cosas de adultos, desde entonces nunca volví a tocar nada suyo. En cada comida ponía su mano en el hombro de Hugo, reía, hablaba de la empresa, y luego me miraba a mí como si fuera un invitado inoportuno. Cuando terminé la preparatoria, le pedí trabajar en Morales Logistics, pensando que así me ganaría su respeto, pero me rechazó sin dudar. Esa empresa es solo para los que llevan el apellido Morales. Y cada vez que venían invitados, decía, «Él es mi hijo Hugo, y el hijo de mi esposa con otro hombre». Mi madre me apretaba la mano bajo la mesa, pero ni su gesto bastaba para calmar esa sensación de abandono. Cuando la cena terminó, me despedí de mi madre y me marché sin mirar atrás. No crucé miradas ni con Pedro ni con Hugo. Solo quería salir de esa casa donde nunca había tenido un lugar. Conduje por las calles silenciosas de Riefield, las luces de los postes reflejándose en el parabrisas. Me detuve frente al taller donde trabajo, el único sitio donde me siento útil. Sentado en el coche, mirando los reflejos, sentí un vacío enorme. No era ira, era un dolor mudo, sofocante. No me dolía haber quedado fuera de la herencia ni haber recibido una camioneta vieja. Me dolía confirmar, una vez más, que nunca había sido considerado parte de la familia. Los días siguientes intenté volver a mi rutina. Me levantaba al amanecer, preparaba café y pedaleaba hacia el taller. El ruido de los motores y el olor a aceite solían bastar para despejar mi mente, pero esta vez no fue suficiente. La imagen de mi madre en aquella cena, con la cabeza baja y las manos temblando, no me dejaba en paz, me preocupaba por ella, temía que su silencio la estuviera consumiendo, igual que a mí. Entonces noté algo extraño. Pedro había empezado a comportarse de manera diferente. Los fines de semana salía muy temprano, cuando aún había niebla, y regresaba tarde, cuando las luces de la calle ya estaban encendidas. Siempre manejaba la vieja camioneta, esa que ahora, decía, era mi herencia personal. Había supuesto que Pedro ya no usaba la camioneta, pero resultó que sí lo hacía. Lo que me preocupaba era que cada vez que salía, cerraba el garaje con llave, asegurándose de que nadie tocara el vehículo. Me pareció extraño, porque Pedro nunca se preocupaba por cosas tan triviales. Había algo en su forma de moverse, en su mirada tensa y silenciosa, que despertaba en mí un presentimiento inquietante, como si un secreto se ocultara en algún lugar, esperando ser descubierto. Una mañana de fin de semana, cuando fui a visitar a mi madre, Pedro me llamó inesperadamente al garaje. Me sorprendió. Rara vez me hablaba directamente, salvo para dar órdenes breves. Se quedó junto a la vieja camioneta, los brazos cruzados, evitando mirarme a los ojos. «Apolo», dijo, con voz baja y algo apresurada. «La camioneta está fallando. ¿Puedes revisarla?» Asentí, sin preguntar nada. A pesar de nuestra relación distante, no quería negarme. Sabía que eso alteraría a mi madre y aumentaría la tensión en la casa. Tomé mi caja de herramientas, abrí el capó y empecé a inspeccionar el motor, pero cuando me senté al volante para revisar el sistema eléctrico, vi en la pantalla del GPS una ubicación extraña, registrada varias veces en el historial de navegación. No era la oficina de Morales Logistics ni ningún punto de entrega que conociera. El lugar estaba en Deer Valley, una zona de caza remota, un bosque desolado con pocos visitantes. Fruncí el ceño, sintiendo una inquietud creciente en el pecho. ¿Por qué iría Pedro a un sitio así, no una vez, sino regularmente? Discretamente tomé una foto de las coordenadas con mi teléfono, manteniendo la expresión neutra para que no sospechara nada. Cuando terminé de arreglar la camioneta, Pedro solo asintió, no dijo gracias y volvió a cerrar el garaje con rapidez, como si temiera que yo hubiera visto algo. Durante todo el día, esas coordenadas me acosaron. No podía dejar de pensar en ellas. ¿Qué estaba ocultando Pedro en ese lugar remoto? ¿Un negocio turbio relacionado con la empresa? ¿O algo mucho peor? Pensé en mi madre, en la ansiedad de sus ojos cada vez que Pedro salía a horas extrañas. Pensé en la forma en que limpiaba la batea de la camioneta, con gesto tenso y el leve olor a gasolina y metal flotando en el aire. Mi sospecha crecía como un fuego que no se apagaba.
No podía quedarme de brazos cruzados. No podía dejar que mi madre viviera en esa intranquilidad sin saber por qué. Tenía que averiguarlo. Al día siguiente, seguro de que Pedro estaría ocupado en la oficina, decidí actuar. Conduje mi propia camioneta, vieja y golpeada, siguiendo las coordenadas de mi teléfono. El camino hacia la zona de caza de Deer Valley era accidentado, sombreado por altos pinos. El aire estaba frío, con olor a resina y tierra húmeda. Avanzaba despacio, el corazón latiendo con fuerza, intentando mantener la calma. Tras casi una hora, llegué a un sendero estrecho, casi oculto por la vegetación. Aparqué detrás de un grupo de enredaderas, apagué el motor y bajé del vehículo, llevando una linterna y un creciente presentimiento de peligro. Caminé por el sendero, pisando la tierra húmeda con cuidado. Al final, lo vi, una pequeña cabaña de madera entre los pinos. Humo salía de la chimenea, débil pero constante, como si alguien usara aquel lugar regularmente. El corazón me dio un vuelco. Esto no era un sitio para revisar inventarios. Me escondí detrás de un árbol grande, observando. A través de la ventana empañada, vi una luz tenue adentro, pero no había señales de Pedro. El silencio era inquietante, como si escondiera un secreto aterrador. Esperé. El tiempo avanzaba lentamente, como en una pesadilla. El viento silbaba entre las ramas de los pinos, mezclándose con leves sonidos metálicos desde el interior, agudos y confusos. Me preguntaba qué hacía Pedro allí. ¿Escondía dinero, contrabando o algo mucho peor? Quise dar la vuelta y fingir que nunca había visto esas coordenadas, pero no podía, no por curiosidad, sino por mi madre. Si Pedro ocultaba algo, necesitaba saberlo por ella, por la verdad que merecía. Me acerqué sigilosamente a la cabaña, con el corazón latiendo a 1000 por hora. La puerta principal estaba cerrada con un viejo candado, pero no me atreví a abrirla todavía. Me quedé quieto, observando el humo subir de la chimenea, sintiendo como si una mano invisible apretara mi pecho. No sabía qué habría dentro, pero mi presentimiento se hacía más claro que nunca. Volví a mi apartamento esa noche, incapaz de dormir. La imagen de la cabaña, las coordenadas en el GPS y la mirada tensa de Pedro se repetían una y otra vez en mi mente. En las noches siguientes, la cabaña me perseguía como una sombra. A veces soñaba que ocultaba un tesoro, algo que mi padrastro había mantenido en secreto por años, pero otras noches los sueños se volvían más oscuros. Veía a mi madre atrapada allí, golpeando la puerta, pidiendo ayuda en vano. Despertaba sudado, con el corazón latiendo a 1000. Sabía que no podía seguir viviendo con esta sospecha. Finalmente, decidí actuar. Elegí un día en que estaba seguro de que Pedro estaría ocupado en reuniones hasta tarde. Temprano en la mañana, preparé algunas herramientas. Un par de pinzas, un kit de ganzúas y una pequeña linterna, con la esperanza de que me ayudaran a abrir esa misteriosa puerta. Conduje de nuevo a las montañas, el camino serpenteante atravesando pinos cubiertos de niebla. Al llegar, aparqué, apagué el motor y escuché solo el silbido del viento. La cabaña apareció entre la bruma, silenciosa y fría. No salía humo de la chimenea y la puerta estaba cerrada con fuerza, como si nadie hubiera puesto un pie allí en años. Me acerqué, el corazón latiendo enloquecido. Frente a la puerta, respiré hondo, saqué mis herramientas y comencé a forzar el candado. Mi mente estaba consumida por un solo pensamiento: tenía que conocer la verdad. La puerta finalmente cedió. Chirriando en el silencio del bosque, un aire frío salió, mezclado con el olor a madera húmeda y un toque metálico, como de sangre vieja. Me quedé inmóvil. Un escalofrío recorrió mi espalda. Levanté la linterna. Su débil luz iluminó un pasillo estrecho con paredes de madera oscura. Todo estaba sospechosamente ordenado. Una pequeña estufa con restos de hollín, mantas dobladas en una silla, algunas latas de comida y botellas de agua alineadas con precisión en una repisa. No era un lugar abandonado. Alguien había estado allí y seguía regresando. Pero, ¿quién? ¿Y por qué escoger ese bosque aislado y aterrador? Avancé por el pasillo, el corazón latiendo con fuerza. Llegué a la primera habitación, la que Pedro parecía visitar con más frecuencia. La puerta estaba asegurada con un candado grande, más resistente que cualquier otro que hubiera visto en una casa normal. Tomé mis herramientas, las manos temblando ligeramente mientras trabajaba. Cada chasquido metálico sonaba como una advertencia, pero no podía detenerme. Finalmente, el candado cedió y la puerta de madera se abrió, pero detrás había una gruesa puerta de hierro reforzada con barras sólidas, como una celda de prisión. Mi corazón casi se detuvo. A la débil luz de la linterna vi moverse una figura. Me acerqué y apareció el rostro de una chica. Parecía tener unos 18 años, delgada,
con el cabello desordenado y ojos abiertos, llenos de miedo. Su ropa estaba limpia pero gastada, como si la hubiera usado durante meses. Al verme, corrió hacia las rejas, aferrándose a ellas, y con voz temblorosa suplicó: «Por favor, ayúdame». Sus palabras me atravesaron el pecho como un cuchillo. Me quedé paralizado, incapaz de creer lo que veía. «¿Quién es esta chica? ¿Por qué está encerrada aquí?», balbuceé, intentando calmarla. «Tranquila, volveré, te lo prometo». Mi voz temblaba, sin saber si hablaba con ella o conmigo mismo. Retrocedí, con la mente en caos, pero sabía que no podía detenerme. Continué hacia las otras 2 habitaciones. Ambas estaban cerradas desde afuera con la misma estructura, puerta de madera y luego rejas de hierro, como una prisión meticulosamente planeada. Dentro había otra chica de unos 22 años y otra de aproximadamente 25, también delgadas, aterradas, con ojos suplicantes como la primera. Cada cuarto tenía una cama, una manta, comida y agua, lo justo para sobrevivir. No era un refugio. Era una prisión escondida en el bosque. Me tambaleé hasta el porche, con las piernas temblando, aferrándome al marco de la puerta. El aire helado del bosque no podía aliviar la sensación de ahogo en mi pecho. Lo que acababa de ver superaba cualquier cosa que hubiera imaginado. Pedro, el hombre al que llamaba padrastro, en quien mi madre confiaba, ¿qué hacía en esa cabaña? ¿Quiénes eran estas chicas? ¿Y por qué? Quise negarlo, pensar que había visto mal, pero sus ojos desesperados, sus súplicas temblorosas, no podían ser falsas. Saqué mi teléfono, las manos temblando tanto que casi lo dejo caer, y marqué a Pedro. El timbre sonó largo y frío, arrastrándome más profundo a la pesadilla. Cuando respondió, su voz sonaba calmada, pero con un leve tono de tensión. «Apolo, ¿qué pasa?». Respiré hondo, intentando mantener la voz firme. «Estoy en la cabaña en el bosque. He visto todo». Hubo una pausa, luego su voz sonó sorprendida, con un dejo de inquietud. «¿Qué cabaña?». «La que visitas todas las semanas en Deer Valley», respondí lentamente. Silencio otra vez. Cuando habló de nuevo, su tono había cambiado, más bajo, tenso, con un leve temblor. «Estás allí», continuó. «Estás equivocado. No hay nada allí. Vuelve». No pude contenerme más. «No me mientas». 3 chicas encerradas en esas habitaciones. «Las vi, Pedro. Te suplicaban ayuda». Mi voz se quebró, mitad enojo, mitad pánico. Silencio otra vez, pero esta vez escuché su respiración agitada. Cuando habló, su voz era diferente, urgente, baja, con un tinte de miedo. «Apolo, escúchame. No hagas nada. No vayas a ningún lado. Voy a explicarte». «¿No entiendes? ¿Qué estás escondiendo aquí, Pedro?», pregunté con voz temblorosa. Un fuerte exhalar salió de él, como si apretara el teléfono con fuerza. «No hagas nada estúpido. Te lo ruego. Quédate ahí. Voy en camino». La llamada terminó. Solo quedaban el bosque y mi corazón latiendo a 1000. «Explica». La palabra retumbaba en mi mente, pero no significaba nada. Ninguna explicación podría justificar lo que acababa de ver. Colgué, todavía sujetando el teléfono como si fuera lo único que me sostenía. El viento aullaba entre los árboles, helando los huesos, pero yo solo sentía el horror estrangulando mi corazón. Sabía que había abierto una puerta que nunca podría cerrarse. Mis instintos gritaban. Debía actuar de inmediato. No podía esperar a que Pedro llegara con su explicación. Respiré hondo, intentando calmar el temblor en el pecho, y volví al pasillo. El haz de la linterna recorría las paredes de madera envejecida. Regresé al primer cuarto donde estaba la joven. La gruesa puerta de hierro, con cerradura industrial y 2 barras soldadas, parecía diseñada para que nadie pudiera escapar. Intenté sacudir las bisagras, pero no cedían. Ese tipo de cerradura solo podía romperse con una herramienta de corte que no había traído. Me acerqué a las rejas, encontrando su mirada aterrada. «No tengas miedo», dije, la voz áspera de tensión. «Te ayudaré, pero necesito saber qué pasó. ¿Quién hizo esto?». La chica se aferró a las rejas, las uñas rasgando el metal, produciendo un sonido agudo que me hizo estremecer. Su voz estaba rota, cada palabra era un esfuerzo por salir.
Me prometieron un trabajo en Denver, un hombre mayor me trajo aquí, luego me encerró, no sé dónde estoy, por favor, sáqueme de aquí. Cada palabra me atravesaba el pecho como un cuchillo. Me explicó que eran 3 chicas, todas engañadas con promesas de trabajo o ayuda, no sabían dónde estaban, solo que un hombre mayor venía unas veces por semana con comida y agua, la puerta solo se abría cuando él llegaba. Luego bajó la voz casi a un susurro y reveló algo que me heló la sangre. Nos obligaba a satisfacer sus necesidades físicas. La chica mayor en la otra habitación había intentado romper la cerradura una vez, pero la golpeó y la aisló por días. Después de eso, nadie volvió a resistirse. Retrocedí, aturdido, no quería creerlo, pero cada detalle apuntaba a Pedro, el hombre mayor, la camioneta, la cabaña secreta, todo encajaba. Sentí horror, no solo por lo que había hecho, sino también por la vergüenza. Era mi padrastro, el hombre con el que mi madre había vivido más de 20 años. El hombre en quien confiaba a pesar de su dureza y control. Continué recorriendo el pasillo, revisando las otras 2 habitaciones. Cada una era un reflejo del mismo horror, puertas de hierro, rejas y chicas con ojos llenos de desesperación. Contaban historias similares, engañadas, encerradas, abusadas. Cada palabra me desgarraba el corazón, haciendo que me sintiera también prisionero, no detrás de barrotes, sino atrapado en la brutal verdad sobre mi familia. Retrocedí hacia el porche, tratando de respirar, pero el aire helado del bosque no aliviaba la sensación de ahogo. Mi pecho estaba oprimido, mi mente en blanco. No podía comprender a Pedro, al hombre que siempre había creído simplemente frío y patriarcal, haciendo algo así. Pensé en mi madre, sus ojos dulces, la forma en que siempre trataba de mantener la paz en la familia. Si esta verdad saliera a la luz, se derrumbaría. No podría soportar saber que el hombre al que amaba era un monstruo. Pero si me quedaba en silencio, si me daba la vuelta y fingía no haber visto nada, ¿qué me convertiría en mí? ¿Cómplice? ¿Cobarde? La idea de esperar la explicación de Pedro se volvió absurda, repulsiva. Ninguna explicación podía justificar lo que acababa de presenciar. En ese instante fugaz, me encontré en la encrucijada entre la compasión y la rabia. Pensé en mi madre, en los años que sacrificó para mantener la familia unida. Pero también odiaba a Pedro, odiaba su engaño. Sabía que debía tomar una decisión. Y aunque esa elección destruiría a mi familia, no podía dar la espalda a las chicas encerradas allí. Tenía que estar del lado correcto, sin importar el costo. Me alejé de la cabaña, saqué mi teléfono, las manos temblándome tanto que tuve que sujetarlo con las 2. Marqué la línea de emergencias, mi voz sonando extraña incluso para mí. Necesito denunciar un caso de detención ilegal en una cabaña en el bosque de Deer Valley. Hay 3 chicas encerradas adentro. Por favor, envíen un equipo de inmediato. La operadora hizo algunas preguntas y respondí, intentando mantener la voz firme, pero cada palabra pesaba como plomo. Cuando colgué, regresé al pasillo y miré a través de las rejas para tranquilizar a las chicas. La policía viene. Estarán seguras. Lo prometo. Sus ojos, aunque llenos de un débil rayo de esperanza, seguían reflejando miedo, como si no se atrevieran a creer en la libertad. Salí al porche, quedándome en silencio, mirando la cabaña. Mi pecho estaba pesado, como si el peso del mundo descansara sobre mis hombros. El viento aullaba entre los árboles, mezclándose con los leves golpeteos que provenían del interior, sonidos de desesperación esperando ser liberada. Miré al cielo, donde la luz tenue del crepúsculo se desvanecía. Supe que a partir de ese momento había cambiado. Ya no era solo el hombre al margen de la familia Morales, sino alguien que se atrevía a enfrentar la verdad, por dolorosa que fuera. Menos de 20 minutos después de colgar con la policía, el rugido familiar de un camión viejo resonó por el sendero. Los faros atravesaron la niebla, iluminando los pinos como cuchillas de luz. El camión se detuvo frente al porche con un chirrido, los neumáticos raspando la tierra. Pedro salió, su rostro pálido, la chaqueta manchada de sudor. Sus ojos, normalmente afilados y autoritarios, ahora delataban pánico puro, como un animal acorralado. Escaneó los alrededores, fijando su mirada en la puerta abierta.
Vi cómo sus hombros se tensaban, como si comprendiera que todo había colapsado. Me quedé en el porche, nuestras miradas encontrándose. En ese momento vi miedo, rabia y desesperación mezclándose en sus ojos. Se acercó, sus pasos lentos pero pesados, cada uno pareciendo requerir un esfuerzo inmenso. «Apolo», dijo, intentando mantener la voz firme, aunque temblaba. «No es lo que crees. Escúchame. Podemos arreglar esto». Di un paso atrás, con la mirada fría. «¿Arreglarlo?», repetí, con la ira subiendo por mi pecho. «¿Arreglar qué, Pedro? ¿Por qué encerraste a 3 chicas en esas habitaciones? ¿Por qué me suplicaban ayuda?». Pedro se congeló, el rostro perdiendo color. Vi cómo sus manos se apretaban, como si intentara contener algo. «No entiendes», dijo, levantando la voz, cargada de desesperación. «Estás destruyendo esta familia, Apolo. ¿Quieres que tu madre sufra? ¿Quieres que Hugo lo pierda todo?». Avanzó rápidamente, lo suficientemente cerca como para sentir su respiración acelerada. «¿Familia?». Solté una risa amarga. «¿Qué familia, Pedro? ¿La que nunca me consideró parte de ella?». Negué con la cabeza, sintiendo un fuego arder en mi pecho. «Ya llamé a la policía. Vienen en camino». Se acabó. Los ojos de Pedro se abrieron, el miedo convirtiéndose en furia. «¿Policía?», rugió, su voz resonando en el aire sofocante de la cabaña. Antes de que pudiera reaccionar, se lanzó sobre mí, arrebatándome el teléfono. Cayó al suelo con un crujido. «No entiendes nada», gritó, el rostro enrojecido, las venas del cuello marcadas. Todo se sumió en el caos. Pedro me empujó con fuerza y tropecé, chocando contra la pared de madera. El sonido de muebles cayendo resonó mientras una silla cercana se volcaba. Intenté levantarme, pero era más fuerte de lo que esperaba. Me inmovilizó, sus manos alrededor de mi cuello, los ojos ardiendo como brasas. «No entiendes», gritó, quebrando su voz, casi suplicando. «Estás arruinándolo todo». Forcejeé, agarrando sus brazos, intentando apartarlo. El aire me era arrancado de los pulmones, la cabeza me daba vueltas. En un instante, el instinto tomó control. Lancé un puñetazo reflejo a su rostro. Pedro retrocedió, golpeando la mesa, la sangre manando de la comisura de su boca. Jadearon sus ojos, mezcla de odio y desesperación. Respiraba con fuerza, temblando, mientras nos quedábamos frente a frente, como si todos los años de palabras no dichas y heridas sin sanar estallaran en aquella cabaña. Justo entonces, el aullido de las sirenas de policía cortó la noche, agudo y penetrante. Destellos rojos y azules atravesaron el bosque como cuchillas. Pedro se congeló, respirando entrecortadamente, su rostro desmoronándose al comprender que todo había terminado. Las sirenas se acercaban, acompañadas del rugido de motores y pasos apresurados. La policía irrumpió, armas alzadas, gritando: «¡Manos arriba! ¡No se muevan!». Retrocedí, levantando las manos, el corazón todavía latiendo con fuerza. Pedro intentó decir algo, su voz vacilante: «No entiendes». Pero sus palabras fueron interrumpidas cuando 2 oficiales lo derribaron, esposándolo. El equipo de apertura de candados irrumpió en el pasillo. El choque del metal resonó mientras abrían los cerrojos de hierro. Las 3 chicas fueron sacadas, aterrorizadas, con los ojos llenos de lágrimas, sus cuerpos agotados. Se abrazaban, llorando, sus miradas mezclaban gratitud y miedo hacia mí. Me quedé allí, sin poder hablar, sintiendo que el pecho me explotaba. Pedro cayó al suelo, esposado, con los ojos vacíos. Murmuró algo, pero no pude entenderlo. Quizá un último intento de justificación, o el susurro de un hombre que lo había perdido todo. Las luces del coche policial iluminaban su rostro. El hombre que antes era poderoso, ahora reducido a criminal. Fuimos llevados a la comisaría para declarar. Esa noche, permanecí en una sala duramente iluminada junto a las 3 chicas rescatadas mientras Pedro era retenido en una celda cercana. El roce de papeles y bolígrafos,
el sonido firme de botas sobre el piso de baldosas frías, todo se mezclaba en una sinfonía desgarradora de una realidad que no estaba preparado para aceptar. Cuando firmé la declaración final, el amanecer asomaba. La luz pálida de la mañana se extendía por las calles vacías de Riefield, pero no traía calor. Mi cuerpo estaba exhausto, mi mente aturdida. Y en mis pensamientos las imágenes giraban sin descanso, los ojos aterrados de las chicas, los gritos desesperados de Pedro y el momento en que fue esposado y llevado tras la puerta de hierro. No quería regresar a mi apartamento vacío, donde solo me esperaban el viento y la soledad. Mi mente estaba consumida por un solo pensamiento: mi madre. Todavía no sabía nada de la pesadilla que había ocurrido, y no podía dejar que se enterara por otro. Conduje entre la niebla matutina, las manos aferradas al volante, luchando por mantenerme alerta. Mis mejillas estaban arañadas y ardían por el forcejeo con Pedro. La camisa cubierta de polvo del bosque y sangre seca, suya o mía, ya no lo sabía. Al llegar frente a la casa de 2 pisos en los suburbios, la luz de la cocina aún estaba encendida, un tenue resplandor en la oscuridad. Respiré hondo y bajé del coche, cada paso sintiendo que cargaba el peso de una roca. La puerta se abrió antes de que tocara. Mi madre estaba allí, pálida, con los ojos rojos e hinchados de no haber dormido. Al verme, congeló la mano cubriéndose la boca. «Apolo, ¿qué pasó?» Su voz temblaba de preocupación. Bajé la cabeza, sin responder de inmediato, solo murmurando: «Estoy bien, mamá. Solo necesito sentarme un momento». Entré y caí en el sofá conocido, las manos apretadas, mirando fijamente por la ventana. Afuera, el cielo empezaba a iluminarse, los primeros rayos de sol filtrándose por las cortinas, pero yo no sentía esperanza. Mi madre me sirvió un vaso de agua, con las manos ligeramente temblorosas. Se sentó frente a mí, suavizando la voz mientras intentaba mantener la calma. «¿Hay algo que no me estás diciendo, Apolo?» Sus ojos suplicaban una explicación, pero también reflejaban miedo por lo que estaba por escuchar. Respiré hondo y comencé: «Mamá, fui a una cabaña en el bosque de Deer Valley. Seguí a Pedro hasta allí». Hice una pausa, viéndola vacilar cuando mencioné su nombre. Encontré 3 chicas. Estaban encerradas tras rejas de hierro. Pedro las tenía prisioneras, abusadas. Cada palabra era un puñal al corazón, y mi voz se quebraba. Le conté cómo lo seguí, las puertas de hierro, los gritos de auxilio y el momento en que la policía irrumpió llevándose a Pedro esposado. «No puede ser», susurró, con la voz quebrada. El vaso de agua se le resbaló de la mano, rompiéndose en el suelo con un sonido agudo que resonó en la habitación silenciosa. Se desplomó en la silla, llorando, repitiendo: «No puede ser, no puede ser». Luego se desmayó en mis brazos, su cuerpo temblando como una hoja en la tormenta. La llevé a su habitación, la recosté en la cama y coloqué un paño tibio sobre su frente. Toda la mañana permanecí a su lado, escuchando el tic-tac del reloj. Cada segundo marcaba el colapso de nuestra familia. Cuando despertó, no dijo nada, solo miró el techo, las lágrimas rodando silenciosas por su rostro. Quise decir algo para consolarla, pero ninguna palabra podía aliviar este dolor. Nos quedamos allí en un silencio asfixiante, como 2 sobrevivientes de una explosión, sin saber cómo seguir adelante. Aquella tarde llegó la tormenta real. Los noticieros locales comenzaron a reportar: el empresario Pedro Morales, dueño de Morales Logistics, arrestado por sospecha de secuestro y detención de 3 mujeres en un área remota de Riefield, Colorado. La policía anunciaba que investigaba la escena y ampliaba la pesquisa. Los medios rápidamente sacaron a la luz todos los detalles, exponiendo lazos familiares, nombrando la empresa, a mi madre, a Hugo e incluso a mí. La noticia se esparció como fuego. Las redes sociales se llenaron de imágenes, comentarios y juicios implacables. «Un monstruo», llamaban a Pedro. «Una familia enferma», decían sobre nosotros. Hugo se convirtió en el centro de críticas. Intentó defenderse en redes, publicando un mensaje vacilante: «Todo es un malentendido. Mi padre no es así».
Pero su tono carecía de convicción, como si él mismo comenzara a dudar del hombre que había idolatrado toda su vida. Cada publicación, cada comentario era un puñal a la honorabilidad de la familia. Hugo lentamente comprendió la verdad. Pedro, el padre que admiraba, era un criminal. Morales Logistics tuvo sus cuentas congeladas. Los empleados renunciaron en masa y los amigos cercanos de Hugo comenzaron a distanciarse. En pocos días, el orgullo y el estatus que Pedro había construido se redujeron a polvo. Hugo se encerró, negándose a salir o responder a alguien. La casa de 2 pisos permanecía ahora silenciosa, como un mausoleo de los días pasados. Mi madre se sumió en un estado de shock silencioso. Ya no lloraba, pero dejó de comer, sentándose horas frente a la ventana, mirando el jardín sin ver. Intenté cuidarla, limpiar la casa, preparar comidas que apenas tocaba. Traté de mantener la rutina anterior, pero todo había cambiado. Una tormenta de emociones enfrentadas rugía dentro de mí. Sabía que había hecho lo correcto, llamando a la policía y liberando a esas chicas. Pero también sentía culpa. Fue mi mano la que terminó con la vida del hombre en quien mi madre confiaba. Fui yo quien empujó a esta familia al abismo. 3 días después del arresto, cuando pensé que nada podría empeorar las cosas, llegó otra ola. La policía de Riefield amplió la investigación alrededor de la cabaña. Supe por un amigo en el pueblo que llevaron radar de penetración terrestre y unidades K9 al bosque de Deer Valley. Recorrieron cada metro del terreno como si supieran que algo más estaba enterrado allí. Entonces, en una fría tarde, descubrieron un tramo de tierra a unos 30 metros de la cabaña donde el suelo mostraba signos de haber sido removido. No estuve allí, pero podía imaginar la escena. Oficiales excavando cuidadosamente, cada pala de tierra húmeda revelando un secreto más aterrador de lo que ya había presenciado. Encontraron restos óseos, muy descompuestos, reducidos a un esqueleto grisáceo, con algunos restos de ropa podrida y un reloj grabado con las iniciales RM. Las pruebas de ADN confirmaron lo que nadie quería creer. Los restos pertenecían a Raúl Morales, el padre de Pedro, reportado como desaparecido hace casi una década. Al recibir esta noticia, sentí que el suelo bajo mis pies se desplomaba. Pedro, el hombre que había encarcelado a 3 chicas y que yo creía simplemente frío y patriarcal, podría haber asesinado a su propio padre. Me senté en mi pequeño apartamento, mirando por la ventana, tratando de comprender, pero mi mente era un vacío doloroso. Días después, los medios informaron que Pedro Morales confesó sus crímenes en su primer interrogatorio. Según la policía, todo surgió de una disputa por herencia y bienes. Esa misma noche, la televisión transmitió un comunicado policial. Además de los cargos por secuestro y detención ilegal, Pedro Morales enfrenta ahora cargos de asesinato en primer grado, con la víctima identificada como su padre. La noticia se propagó como un incendio, sacudiendo a todo Riefield. La gente susurraba en los supermercados, en las cafeterías y en las calles por las que solía caminar. Llamaban a Pedro un asesino, un monstruo, y nuestra familia, mi madre, Hugo y yo, nos convertimos en el centro de miradas curiosas y juicios despiadados. Mi madre veía las noticias en el viejo televisor de la sala. A medida que la voz del presentador resonaba, rompía en sollozos, cubriéndose el rostro con las manos. No, no puede ser, repetía, como si decirlo suficientes veces pudiera hacer desaparecer la verdad. Había vivido con Pedro durante más de 20 años, compartiendo cama, comidas y momentos que parecían tranquilos. ¿Cómo podía creer que el hombre que amaba había matado a su propio padre? Me senté a su lado, queriendo abrazarla, decir algo, pero mi garganta se cerraba. Solo pude tomar su mano, sintiendo sus dedos temblorosos y helados. Hugo colapsó de otra manera. Mi madre me contó que había roto su teléfono tras leer los artículos en línea, gritando desesperado antes de encerrarse en su habitación oscura durante horas. Había idolatrado a Pedro, viéndolo como una montaña inquebrantable. Ahora esa montaña se había derrumbado, dejándolo perdido entre los escombros. No lo culpé. Hugo no era tan fuerte como siempre pretendía ser. Era un producto de la indulgencia y las expectativas de Pedro. Y ahora,
Con todo destruido, ya no sabía quién era. Yo era diferente. Me senté en silencio, mirando la pantalla del televisor, sintiendo como si mi corazón se aplastara. Había odiado a Pedro por cómo me trataba, por excluirme de la familia. Pero nunca imaginé que podía ser tan cruel. Un secuestrador, un abusador y ahora un asesino. Intenté buscar en mis recuerdos alguna pista sobre Raúl Morales. No tenía muchas memorias de él. Era un hombre callado y sencillo, que apareció pocas veces en mi infancia. Pero recordaba claramente una tarde cuando tenía 11 años. Me llevó a dar un paseo por el garaje de Morales Logistics, sonriendo mientras decía: «Cuando me vaya, dejaré todo a una fundación para niños con cáncer. El dinero no debe quedarse sin uso en una caja fuerte». En aquel entonces no lo comprendí del todo, pensando que eran solo las extrañas palabras de un anciano. Pero ahora, al mirar atrás, entendí que quizá allí estaba la raíz de todo. Pedro, con su codicia y orgullo ciego por el apellido Morales, probablemente no podía aceptar que su padre dejara la fortuna familiar a la caridad. Inventó la historia de que Raúl se había ido a tratamiento para encubrir su crimen. El pensamiento me helaba hasta los huesos. Había vivido bajo el mismo techo que un asesino, sin saberlo. Mi madre estaba consumida por la culpa. No solo lloraba la pérdida de su esposo, sino que estaba atormentada por darse cuenta de que había sido ciega durante años, viviendo junto a un asesino sin saberlo. Pasaba horas junto a la ventana, con la mirada vacía, como si su alma hubiera abandonado su cuerpo. Intenté estar allí para ella, cocinando comidas que apenas tocaba, limpiando una casa ahora opresivamente silenciosa. Pero no podía aliviar su dolor, al igual que no podía aliviar el mío. Hugo se hundió en una crisis más profunda. Una semana después de que se conocieran las noticias, fue hospitalizado por ansiedad y depresión severas. Mi madre me contó que no dormía ni comía, solo se sentaba en su habitación murmurando como si hablara consigo mismo. Quise visitarlo, pero ella dijo que Hugo no quería ver a nadie, ni siquiera a mí. No lo culpé. Sabía lo que se sentía cuando el mundo te da la espalda. Cuando la confianza se rompe como vidrio. Asumí el rol de cuidar a mi madre y encargarme de los asuntos legales restantes. Reuniones con abogados, preguntas de la policía, trámites relacionados con Morales Logistics y los activos congelados. Pero por dentro era un abismo vacío. Cada noche me paraba en el porche, mirando el cielo negro, preguntándome en quién me había convertido tras todo esto. Sabía que había hecho lo correcto, pero el precio de la verdad era demasiado alto. Nuestra familia, o lo que quedaba de ella, era ahora solo fragmentos rotos imposibles de recomponer. 6 meses después del arresto de Pedro, su juicio se llevó a cabo en el Palacio de Justicia del Condado de Riefield. Atrajo la atención de todo Colorado, extendiéndose como un derrame de aceite incontrolable. Docenas de reporteros se agolparon afuera, cámaras destellando, micrófonos alzados, mientras la multitud susurraba entre sí, con ojos llenos de curiosidad y juicio. No asistí al juicio. No podía enfrentar a Pedro. No podía mirar al hombre que alguna vez fue el centro de mi familia, ahora reducido a una sombra tras las rejas. Pero mi madre me contó, entre susurros ahogados, que Pedro ya no era el hombre autoritario que ella conocía. Estaba sentado, con la cabeza baja, el rostro demacrado y los ojos vacíos, como si su alma lo hubiera abandonado. El fiscal presentó las pruebas con precisión fría: 3 cargos de secuestro, actos brutales de agresión y asesinato en primer grado de Raúl Morales, su propio padre. Se leyeron los testimonios de las víctimas, cada palabra cortando el aire como un cuchillo. Revelaron los resultados de ADN de los restos encontrados detrás de la cabaña. Pedro no se defendió ni negó los cargos. Permaneció en silencio, con la mirada apagada, como si hubiera aceptado su destino. Al final del juicio, el tribunal lo sentenció a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Una conclusión fría y justa, pero que nunca podría sanar las heridas que dejó. La noticia del veredicto arrasó Riefield como una tormenta. Morales Logistics, la empresa que Pedro llamaba con orgullo el legado familiar, colapsó.
El tribunal ordenó la incautación de todos los activos relacionados para una investigación financiera. Los socios cancelaron contratos, los camiones fueron incautados y las cuentas bancarias congeladas. La oficina de la empresa en el distrito comercial de Riefield, donde Hugo trabajaba con orgullo, quedó vacía, con las puertas cerradas y el cartel cubierto de polvo. La casa familiar de 2 pisos, con su cerca blanca y jardín cuidado, fue embargada por el banco para saldar deudas. En solo 3 meses, una empresa que alguna vez fue estable, Morales Logistics, declaró oficialmente la bancarrota, dejando un vacío en la ciudad y en los corazones de quienes la conocían. Hugo no soportó el golpe. Tras el veredicto, desapareció de la vida pública. La presión constante de la opinión pública, las críticas sin fin en redes sociales y el peso de la culpa lo empujaron a un abismo sin fondo. Un amigo me contó que una vez dijo, con la voz quebrada, «No puedo vivir en un lugar donde cada mirada me recuerde a él». Comprendí ese sentimiento, la sensación de estar atrapado en tu propio pasado. Una mañana, Hugo dejó una breve nota sobre la mesa de la cocina, escrita con una mano temblorosa, «No me busques. Necesito ir lejos para aprender a respirar de nuevo». Se marchó de Riefield sin despedirse, sin dejar rastro. Solo una vez, meses después, mi madre recibió una postal desde Seattle con un mensaje corto, «Estoy bien». La miré en su mano, con el corazón pesado. No sabía si Hugo realmente estaba bien, pero esperaba que encontrara algún pequeño fragmento de paz. Mi madre y yo tampoco pudimos quedarnos en Riefield. Cuando concluyeron los trámites legales, ella solo contaba con una pequeña cuenta de ahorros y mi viejo auto, lo único que no fue incautado. Decidió vender los pocos bienes personales restantes, pagar las deudas pendientes y me miró con ojos cansados pero decididos. «No pertenecemos aquí más, Apolo», dijo asentí, sin necesidad de más explicación. Dejamos Riefield llevando unas pocas maletas con ropa y los fragmentos de una familia que alguna vez creímos completa. Nos mudamos a un pequeño pueblo a las afueras de Denver, alquilando una modesta casa de un solo piso con techo de tejas rojas y un pequeño jardín al frente. Nuestra nueva vida era simple, libre de prestigio, sin las fiestas ruidosas ni el glamour de Morales Logistics. Pero era realmente nuestra. No más mentiras, no más secretos horribles, solo mi madre y yo. Y días tranquilos, donde la escuchaba tararear suavemente mientras regaba las flores, donde encontraba consuelo arreglando autos para los vecinos. A veces todavía sueño con la cabaña en el bosque de Deer Valley. En esos sueños, veo de nuevo las puertas de hierro, escucho los gritos de auxilio y veo los ojos aterrorizados de las chicas. Cada vez que despierto en medio de la noche, empapado en sudor frío, sentado junto a la ventana, mirando silencioso afuera, pienso en el precio de la verdad. Liberó a los inocentes, pero destruyó a mi familia. Me pregunto si podría haber actuado de otra manera, pero la respuesta siempre es no. Elegí el camino correcto, aunque me dejara con una cicatriz que nunca sanará. Ha pasado 1 año desde que dejamos Riefield. Mi madre y yo ahora vivimos en un pequeño pueblo cerca de Denver, en una casa alquilada de poco más de 70 metros cuadrados. No es grande ni lujosa, pero siempre está llena de luz gracias a sus amplias ventanas y al suave zumbido de la música de la vieja radio de mi madre. Cada mañana la veo en el porche, sosteniendo la regadera, cuidando los maceteros de margaritas y lavanda que plantó. Lo hace con una ternura que rara vez vi en nuestros años en Riefield, como si cada pétalo fuera un pedazo de paz que intenta reconstruir. Yo voy en bicicleta a un taller de reparación a unas cuadras, donde la gente me conoce simplemente como Apolo, el mecánico tranquilo y confiable. Nadie aquí pregunta por mi pasado, y yo no lo menciono. Me gusta cómo me ven, no como el hijo ilegítimo de Aber y Bennett, ni como el extraño en la familia Morales, sino como un hombre trabajador siempre dispuesto a ayudar. Arreglo autos, limpio la grasa de mis manos y encuentro cierto consuelo en el rugido de los motores. Me recuerda que todavía puedo construir algo con mis manos. No importa cuán roto esté el pasado, ya no soy el hombre silencioso y resentido que fui. En Riefield, dejé que el odio y el dolor me encerraran, pasando como una sombra por la vida de mi madre y de Hugo.
pero ahora he aprendido a perdonar. No a Pedro, nunca a él, pero sí a mí mismo. Comprendí que aferrarse al rencor solo endurece el corazón. Las heridas siguen allí, pero ya no son llagas abiertas, sino cicatrices que me recuerdan lo que realmente importa, mi madre, la verdad y la compasión que elegí mantener. Sigo trabajando duro, pero no solo para ganarme la vida. He empezado a ayudar a la comunidad a mi manera, arreglando autos gratis para quienes lo necesitan, la anciana que vive sola al final de la calle o la joven familia que lucha por pagar sus cuentas. Cada vez que veo su sonrisa agradecida, siento que estoy restaurando un pedazo de humanidad que mi familia, o más bien Pedro, había perdido. Lo llamo mi forma de expiar los errores del pasado. No los míos, sino los de aquel mundo del que fui parte. Al mirar atrás, veo que la verdad es de doble filo. Destruyó mi familia, arrasó lo que alguna vez pensé que era un hogar. Pero también fue el único camino para comenzar de nuevo, limpio y libre de mentiras. Llevo el nombre Bennett, alguna vez visto como un extraño en la familia Morales. Pero fui yo, quien no compartía la sangre de Pedro, quien salvó el último vestigio de honor de ese apellido al enfrentar sus crímenes. Aprendí que la sangre no define la dignidad de una persona. Solo nuestras acciones y decisiones lo hacen. Elegí defender lo correcto, aunque significara perder la familia a la que alguna vez quise pertenecer. En una pequeña reunión comunitaria en el taller, un vecino me preguntó: «Apolo, ¿qué aprendiste de tus años más difíciles?». Hice una pausa, miré los rostros amables a mi alrededor y respondí, con voz baja pero firme: «No teman perder, porque a veces perderlo todo muestra lo que verdaderamente es tuyo». Respiré hondo y continué: «Si descubres una verdad que te rompe el corazón, no mires hacia otro lado. El silencio es complicidad. Vive con integridad, sin importar el costo. Porque a veces la justicia no solo trata de castigar al malvado, sino de tener el valor de no convertirnos en uno de ellos». Esas palabras no eran solo para ellos. Eran una promesa para mí mismo. Una tarde, conduje mi viejo camión por un camino de montaña, no para escapar, sino para despedirme del pasado. Me detuve, bajé y observé cómo el atardecer cubría el bosque de pinos. El viento traía el aroma de la resina, despertando recuerdos de la cabaña en el bosque, ahora solo un débil recuerdo. En ese momento comprendí que la paz no viene de olvidar, sino de atreverse a enfrentar y soltar. Sonreí débilmente, giré el camión rumbo a nuestra pequeña casa, donde mi madre esperaba, donde una nueva vida nos aguardaba. Nadie elige dónde nace, pero todos podemos elegir cómo vivir. Yo elegí mi camino, marcado por cicatrices, pero conduciendo hacia la luz. Y mientras manejaba bajo el cielo iluminado por el atardecer, supe que no volvería a perder mi rumbo. Este camino es mío, y seguiré caminándolo. Por mi madre, por quienes salvé y por mí mismo, el hombre que encontró la paz entre los escombros.